Después de años de silencio, Beatriz Adriana finalmente está hablando, y la verdad que está revelando te dejará sin palabras. Durante décadas, el mundo ha conocido su turbulenta relación con Marco Antonio Solís, pero ahora está exponiendo los secretos impactantes detrás de su ruptura. Desde la traición y la infidelidad con Marisela, hasta ser despojada de sus bienes, Beatriz levanta el telón sobre el lado oscuro de El Buki. En esta revelación sincera, ella habla sobre el dolor y la traición que sufrió, arrojando luz sobre un triángulo amoroso que sacudió el mundo de la música latina. No querrás perderte los detalles sorprendentes que está dispuesta a compartir. Beatriz Adriana es un nombre que resuena a través de la historia de la música mexicana, especialmente en el género ranchero. Con su estilo único, se convirtió en una de las cantantes más renombradas e influyentes de los años 70 y 80. Pero su vida dio un giro dramático cuando se cruzó en su camino con Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki. En ese momento, Solís era un joven artista que luchaba por salir adelante, sin nada a su nombre, y Beatriz, cautivada por él, volcó su apoyo en su carrera. Ella creyó en él cuando nadie más lo hizo, ayudándolo con todo lo que tenía, tanto emocional como financieramente. En el auge de su propia carrera, Beatriz no podía saber que su amabilidad llevaría al dolor. Marco Antonio, recién comenzando en el mundo de la música, se acercó a ella para tener una oportunidad en su mundo. Beatriz, impresionada por su ambición, le dio un trabajo y le abrió puertas que más tarde lo catapultarían a la fama. Pero según Marco Antonio, no fue solo su generosidad lo que le llamó la atención, era su fuerza, sus vulnerabilidades, y cómo parecía entenderlo de una manera que nadie más lo hacía. A pesar de su apoyo inquebrantable, su relación tomaría otro rumbo. Beatriz Adriana, quien siempre fue una figura clave en el popular programa Siempre en Domingo, utilizó su influencia para darle a los Bukis una oportunidad en el gran escenario. Abogó personalmente por Marco Antonio, incluso hablando con Raúl Velasco para ayudarlo a conseguir exposición. Pero tras bambalinas, la conexión entre ellos evolucionaría de un negocio a algo más profundo. En ese entonces, Marco Antonio no tenía nada, ni dinero, ni coche, ni recursos, solo un sueño. Sus primeras actuaciones fueron humildes. Los Bukis incluso se presentaron descalzos en Siempre en Domingo. Lo que Beatriz Adriana dice sobre los primeros días de los Bukis tiene mucho sentido. En un momento, la banda estuvo tan cerca de regresar a su pequeño pueblo de Rosales en Michoacán porque luchaban por sobrevivir. No tenían nada, ni comida, ni dinero, ni recursos. No había dinero, no estábamos preparados. No teníamos uniformes ni equipo, han dicho. Viajaban en una camioneta pequeña, viviendo de manera muy humilde, apenas sobreviviendo. Beatriz Adriana, que tenía los medios financieros para ayudar, intervino. Los apoyó, tanto económica como emocionalmente, ayudándolos a subir lentamente la escalera del éxito. Con su respaldo, los Bukis comenzaron a ganar terreno. Sus actuaciones en Siempre en Domingo se hicieron más consistentes y pronto sus discos comenzaron a vender más, trayendo más conciertos y mejores oportunidades. Las cosas finalmente empezaron a mejorar. Mientras tanto, Marco Antonio Solís había cruzado caminos con una joven cantante llamada Marisela, una artista mexicoamericana para la que había producido un disco. Aunque el álbum aún no se había lanzado, Solís y Marisela habían desarrollado una relación romántica cuando ella tenía solo 14 años. Marco Antonio, que ya era una figura clave en los Bukis, también estaba produciendo su primer álbum. En entrevistas, Marisela ha compartido que Solís solía escribirle canciones mientras la visitaba en su casa, a veces llamándola tarde en la noche. Sin embargo, estas conversaciones nocturnas no siempre eran bien recibidas por su madre, ya que Marisela tenía escuela al día siguiente. Pero Solís
seguía manteniéndola despierta con sus llamadas, un patrón que continuó por algún tiempo. Marco Antonio Solís originalmente planeaba grabar un álbum en el género tropical, pero a través de una conexión, conoció a Marisela y decidió cambiar la dirección hacia baladas románticas. Sin embargo, Marisela aún era demasiado joven para cantar sobre el amor y el desamor, por lo que esperaron hasta que ella tuviera la edad suficiente antes de lanzar el álbum. Durante ese tiempo, Marco Antonio Solís también comenzó a cortejar a Beatriz Adriana. A menudo la llamaba a las 2 de la mañana y su relación fue desarrollándose lentamente con el tiempo. Como Beatriz Adriana compartió más tarde, parecía que Marco Antonio Solís la había estudiado bien, aprendiendo sobre su historia y debilidades. Algunos creían que él estaba motivado por sus propios intereses. Cuando finalmente el álbum estuvo listo para ser presentado, Beatriz Adriana se sorprendió al descubrir que Marco Antonio Solís ya estaba casado, y él la presentó a Beatriz como su esposa. Este momento marcó la primera vez que Marisela conoció a Beatriz Adriana. Poco después, le tocó a Beatriz Adriana interpretar la canción La pareja ideal, que grabó a dúo con Marco Antonio. Durante la presentación, Beatriz Adriana notó los coqueteos entre Marco Antonio y Marisela, lo que la molestó. Marco Antonio, que se había enamorado profundamente de Beatriz, comenzó a ser más cauteloso con las relaciones. Pero aún así, Beatriz Adriana no podía evitar admirar la forma en que él era. En ese entonces, Marisela llevaba una vida rebelde y salvaje. Como ella misma ha compartido, empezó a vivir intensamente desde joven e incluso se vio envuelta en adicciones. Estaba acostumbrada a hacer lo que quería, sin vergüenza de coquetear abiertamente frente a las cámaras, especialmente con Marco Antonio Solís. Asistía a los conciertos de los Bukis, se unía a ellos en sus fiestas, y ahí fue donde comenzó la conexión entre ella y Marco Antonio. Según Beatriz Adriana, el ascenso a la fama de los Bukis realmente despegó después del lanzamiento del álbum Fantasy. En el álbum se incluyeron canciones icónicas como Te necesito y Yo necesito uno, una canción que Beatriz Adriana asegura fue escrita para ella. Ese fue el punto de inflexión que convirtió a Marco Antonio Solís en una leyenda de la música mexicana. Sin embargo, con la fama vino la tensión. Las infidelidades de Marco Antonio, sus desapariciones prolongadas y el caos de su nueva fama comenzaron a hacer mella. Beatriz Adriana ha dicho que, en ese momento, Marco Antonio luchaba con un ego inmenso. De hecho, una concursante de la Academia Azteca reveló que Marco Antonio Solís intentó seducirla, incluso ofreciéndole producirle un álbum a cambio de su amor y lealtad. En medio de todo el caos y el escándalo, Beatriz Adriana dice que Marco Antonio Solís continuó engañando a Marisela y a otras mujeres. Después de 4 años de matrimonio, su relación finalmente llegó a su fin, y Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís tomaron caminos separados. En una entrevista, Marisela compartió que la razón por la que nunca llevó las cosas más lejos con Marco Antonio Solís fue debido a la diferencia de edad y a su naturaleza controladora. En ese momento, Marisela no estaba dispuesta a dejar que nadie dictara su vida. Quería mantener su independencia y respeto en la relación. En cuanto a Beatriz Adriana, reveló en sus propias entrevistas que uno de sus mayores errores fue dedicarse demasiado a apoyar la carrera de su esposo mientras descuidaba la suya. Puso tanta fe en el éxito de Marco Antonio Solís que dejó de enfocarse en su propia música y carrera, aunque lo que mejor sabía hacer era cantar rancheras. Este cambio de enfoque la llevó a empezar a interpretar baladas, lo que modificó su público en el proceso. Beatriz Adriana tuvo 2 hijos, el primero de su primer matrimonio y el segundo con Marco Antonio Solís. Pero con el tiempo, el matrimonio comenzó a desmoronarse. Según Beatriz Adriana, hubo desacuerdos constantes e incluso robos.
Algunas de las propiedades que ella tenía a su nombre fueron misteriosamente transferidas al nombre de Marco Antonio y hasta al de su esposa. Beatriz Adriana dijo: 4 de mis propiedades, que estaban a mi nombre, terminaron a nombre de él y su esposa. Habló de sentirse invadida y aislada, ya que Marco Antonio se fue distanciando, la abandonó, dejándola encargada de su hija, y durante muchos años estuvo ausente de su vida. La brecha entre ellos se profundizó cuando Marco Antonio se negó a asistir al cumpleaños número 15 de su hija, aparentemente por unos comentarios que Beatriz Adriana había hecho a la prensa que lo molestaron. Según Beatriz Adriana, Marco Antonio Solís le había quitado todo, los frutos de su arduo trabajo y todos sus bienes. Se quedó sin nada y tuvo que empezar de nuevo desde cero. Para poder llegar a fin de mes, se vio obligada a vender ropa en un mercado de pulgas en Los Ángeles, a pesar de ser una figura conocida. Como persona famosa, Beatriz Adriana se vio obligada a aceptar trabajos comunes solo para cubrir los gastos de su hogar. Uno de los momentos más dolorosos para Beatriz Adriana fue cuando Marco Antonio se negó a asistir al cumpleaños número 15 de su hija. Ella había planeado todo, pero él no quería ir, dejándola con el corazón roto. ¿Qué hecho tan perturbador sobre los 15 años de mi hija? Quería comprarle todo, pero en lugar de eso, la fiesta le faltaba a él, dijo. Añadiendo a la angustia, Beatriz Adriana vivió otro evento desgarrador: el secuestro de su primer hijo, a quien Marco Antonio Solís había sido padrastro. Ella lo contactó para pedirle ayuda, esperando que le prestara dinero para asegurar la liberación de su hijo. Pero él no respondió a sus llamadas. Ella quedó devastada, llorando incontrolablemente cuando dijo: «He perdido al hombre de mi casa». Para empeorar las cosas, Marco Antonio Solís no se presentó al velorio del joven, que una vez lo había llamado papá. En los años que siguieron, Marco Antonio Solís conoció a su actual pareja y pareció olvidarse de sus hijos. Beatriz Adriana dijo que cuando Marco Antonio conoció a su hija, ya era demasiado tarde para ayudarla en sus propios proyectos artísticos. Aunque intentó apoyar su carrera, ella carecía del talento natural y la conexión con el público que sus padres tenían. A pesar de su fama, Beatriz Adriana sabía que solo el talento no era suficiente para tener éxito en la música. Tenía que haber algo más para resonar realmente con la audiencia. Marco Antonio Solís, a pesar de llevar a sus hijas a cada uno de sus conciertos por todo el país, parece dudar de su potencial en la música. Aunque produce sus álbumes, parece que no ve mucho futuro para ellas en la industria. Sus hijas, a pesar de contar con su apoyo, no parecen tener el mismo encanto o ángel que él. Según algunos relatos, la creencia de Marco Antonio en sus carreras musicales tiene más que ver con los lazos familiares que con el talento genuino. Para Beatriz Adriana, las cosas no fueron diferentes. Ella había apoyado a Marco Antonio, pero con el tiempo quedó claro que sus acciones no eran tan solidarias como parecían. Beatriz Adriana recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar detalles íntimos de su pasado matrimonio con Marco Antonio Solís, incluyendo acusaciones de que él y su actual esposa, Cristian Salas, le robaron todos sus bienes. La cantante ya había insinuado el lanzamiento de un libro en el que profundizaría en varios aspectos de su vida personal, incluyendo su matrimonio con El Buki y el padre de su hija. Pero la controversia escaló cuando, a través de una publicación en Facebook, Beatriz Adriana acusó a Marco Antonio y Cristian de llevarse todo lo que ella tenía después de su separación. Beatriz Adriana recordó cómo había trabajado incansablemente a lo largo de su vida y había disfrutado de la fama y el éxito financiero. Ya estaba produciendo películas con empresarios y amigos, compartió. Un amigo mío, Paco Camarena, me pidió que contratara a Marco Antonio Solís para mi película La Coyota. No tenía idea de quién era él ni quiénes eran los Bukis, pero acepté.
En ese momento, Beatriz Adriana creía que Marco Antonio era una buena persona, así que cuando él le propuso matrimonio, no dudó en casarse con él. Sin embargo, las cosas tomaron un giro dramático después de que se casaron. Marco ni siquiera tenía coche, y yo pensaba que era un hombre de Dios. Me pidió que me casara con él, y lo hice, recordó. Cuando lo apoyé y le abrí puertas, me di cuenta de que no era quien pensaba que era. Le dije que Dios lo castigaría por sus acciones. Después de su separación, Beatriz reveló que Marco Antonio y Cristian se habían apropiado de sus propiedades, las cuales ya estaban registradas a nombre de su empresa, pero ahora aparecían a su nombre sin su firma. Todo lo que compramos durante nuestro matrimonio ahora está a su nombre. Me robaron toda mi vida de trabajo, dijo. A pesar de la traición, Beatriz Adriana admitió que no pudo llevarlos a la cárcel, temiendo que su hija le guardara rencor por poner a su padre tras las rejas. No tuve el valor de meterlos en la cárcel. Tenía miedo de que mi hija me culpara, confesó. También abordó el miedo a las represalias, diciendo que tiene las pruebas para respaldar sus acusaciones. Marco Antonio Solís y su esposa están enojados porque ahora estoy diciendo la verdad. Hay muchos documentos que lo prueban. Que Dios los perdone, pero si algo me pasa, por favor cuiden a mi hija y a mis nietos. Saben a quién investigar, añadió. Beatriz continuó, explicando que muchas personas la habían desalentado de hablar debido a la fama de Marco Antonio, pero ella ya no iba a quedarse en silencio. Quiero decir la verdad en mi libro, dijo. No quiero morir sin aclarar mi nombre. Me acusaron de ser una carga y trataron de tenerme en prisión durante 4 años, llamándome una amenaza para la sociedad. Aunque enfrentó una enorme presión para guardar silencio, Beatriz Adriana se mantuvo firme, diciendo que había estado criando a su hija para que amara y respetara a su padre, aunque él no siempre pudiera estar allí para ella. Le dije a mi hija desde pequeña que nació de un gran amor y que aunque él no estuviera presente, era porque tenía que trabajar. Pero siempre la defendí porque la amaba, y por eso creció a salvo, explicó Beatriz. También mencionó que le había alegrado cuando Marco Antonio intentó reconectar con su hija y conocer a su nieto. A pesar de todo, Beatriz ahora está escribiendo su historia de vida, sin miedo a las consecuencias. Ya no tengo miedo de compartir el corto tiempo que viví con él. El único a quien le rendiré cuentas es a Dios, concluyó. Finalmente, Beatriz Adriana recordó a todos los informes del pasado que decían que Marco Antonio le había apuntado una pistola. Miren mis viejas notas periodísticas de hace años, donde dije que él me puso una pistola en la cabeza. Solo porque lo amas tanto, no significa que yo tenga que hacer lo que tú quieras. No te confundas. El único a quien le responderé es a Dios, dijo, cerrando su declaración. Desafortunadamente, las cosas no salieron como ella esperaba. Reflexionando sobre su vida, Beatriz admitió que había perdido mucho. ¿No lo viste venir? Mi capital era muy grande, pero lo perdí. Tenía propiedades y pensaba que podría recurrir a ellas, pero al final, todo me dejó sintiéndome asustada, dijo. A pesar de los reveses, se mantuvo resiliente. Una de las primeras personas en ofrecerle una mano amiga a Beatriz Adriana en la industria de la música fue la cantante Angélica María. Beatriz recordó cómo Angélica la vio cantar en Tijuana, en un spa, y la animó a ir a la Ciudad de México para probar suerte. Siguiendo su consejo, Beatriz, junto con su madre, se dirigió a la Ciudad de México, donde buscaron trabajo con Raúl Velasco en su icónico programa Siempre en Domingo. Velasco, impresionado por su inmenso talento, le abrió puertas, invitándola a aparecer regularmente en su programa. Sin embargo, el ascenso de Beatriz a la fama no estuvo exento de desafíos. Debido a su relación con Marco Antonio Solís, se encontró en desacuerdo con una de sus mayores rivales en la industria, la cantante mexicoamericana Marisela.
Marisela, quien también luchó con la adicción en un momento, se declaró abiertamente enemiga de Beatriz Adriana, creando una rivalidad que se desarrolló en público durante años. Hubo un tiempo en que Marisela llegó a afirmar que Beatriz Adriana era su empleada. Esto llevó a una situación incómoda cuando el esposo de Marisela, un promotor artístico, contrató a Beatriz Adriana para un concierto. Marisela apareció con la clara intención de humillarla, sabiendo que Beatriz estaba casada con Marco Antonio Solís. Marisela, conocida por su éxito en el mundo de las baladas románticas, no era ajena a la controversia. A pesar de su fama, a menudo se veía envuelta en dramas. En una ocasión, asistió a un concierto de Marco Antonio Solís en un estado que muchos consideraron un poco inapropiado. Estaba sentada cerca de la primera fila, cantando sus propias canciones, aparentemente ignorando el hecho de que Beatriz Adriana, la esposa de Solís, también estaba presente. De manera comprensible, Beatriz parecía incómoda, con la tensión palpable entre las dos mujeres. Este no fue el único despliegue público de rivalidad entre Marisela y la actual pareja de Marco Antonio Solís. Marisela había declarado en entrevistas que ella y Marco Antonio Solís compartían una estrecha amistad, pero que la razón por la cual ya no podían actuar juntos era por los celos de su esposa. Marisela insistió una y otra vez que si su esposa alguna vez lo permitía, se reunirían en el escenario como la pareja ideal. Sin embargo, con el tiempo, parecía que la realidad de la situación era mucho más complicada, y no había señales de una reunión en el futuro. En una entrevista, Marisela reveló que Beatriz Adriana aún guardaba resentimiento porque cuando Marco Antonio Solís se separó de ella, fue directo a Beatriz. Eso, según Marisela, era algo que Beatriz nunca podría perdonar. Sin embargo, Marisela señaló que habían pasado muchos años y era hora de que Beatriz dejara ir el pasado. Beatriz, por su parte, mantenía consistentemente que no tenía un problema personal con Marisela, pero tampoco la consideraba su amiga. Como Beatriz lo expresó, las acciones y palabras de Marisela la dejaban indiferente. Cuando Beatriz se enteró del romance, ya estaba con Marco Antonio. Así que, a sus ojos, Marisela no le había quitado nada. Muchas personas, especialmente las cercanas a Beatriz, se pusieron de su lado, reconociéndola como la esposa de Marco Antonio, mientras que Marisela, creían, había sido solo una de sus muchas amantes. A pesar de los años que pasaron, las dos mujeres parecían incapaces de superar completamente su pasado. Mientras tanto, Marco Antonio Solís había seguido adelante con un nuevo amor, la modelo cubana Chisti Solís. Cuando Marco Antonio conoció a Chisti, todo parecía cambiar. Aquellos cercanos a él, incluidos exmiembros de los Bukis, señalaron cómo Chisti le añadió un toque de glamour a su vida, incluso sugiriendo que él lanzara su carrera en solitario. A medida que su vida personal cambiaba, también lo hacía su vida profesional. Comenzó a distanciarse de la banda, llegando incluso a los conciertos en limusina mientras los otros miembros viajaban juntos en autobús. Este creciente distanciamiento llevó a la eventual ruptura de los Bukis. A medida que Marco Antonio Solís comenzaba a ganar reconocimiento tanto como compositor como intérprete, su recién adquirida fama dejó a los miembros restantes de la banda sintiéndose desplazados. Aunque intentaron formar un nuevo grupo, su éxito no igualó el nivel que habían alcanzado con él. Marco Antonio, ahora más exitoso que nunca, se había vuelto cada vez más distante, y algunos especulaban que su nueva riqueza y ego habían profundizado aún más la brecha entre él y los demás. Años después de que todo se hubiera calmado, Marco Antonio Solís trató de sanar las heridas del pasado. Incluso propuso una reunión con los Bukis, diciendo que era su manera de cerrar un capítulo inconcluso.
Su intención era reconciliarse con las personas que una vez fueron una parte esencial de su vida, con la esperanza de reparar las relaciones que se habían fracturado con el tiempo. Marco Antonio Solís también hizo un esfuerzo por reconectar con su hija, con la esperanza de compensar el tiempo perdido y construir una relación con su nieto. Sin embargo, como él mismo admitió, el tiempo perdido entre ellos fue significativo, y estaba claro que había mucho por reparar. Era comprensible que Marco Antonio se sintiera herido por las declaraciones que Beatriz Adriana había hecho, las cuales afectaron su imagen pública, pero no había excusa para abandonar a una hija que no tenía parte en sus problemas. Según la historia, cada cumpleaños y ocasión especial, la hija de Beatriz esperaba a su padre, pero él nunca se presentó, ni siquiera para ofrecer apoyo financiero. Beatriz Adriana reflexionó sobre el día en que finalmente se volvieron a ver, recordándolo como un momento profundamente emocional para todos los involucrados. Aunque encontró paz en la situación, fue imposible evitar expresar sus sentimientos. Admitió que confiar únicamente en otra persona para cargar con el peso de todo podría ser un error. En su caso, Beatriz pudo haber confiado demasiado en Marco Antonio Solís, creyendo que su éxito sería suficiente para mantener su relación. Lo que no esperaba, sin embargo, era que cuando surgiera la oportunidad, Marco Antonio se alejaría, dejándola atrás en la tristeza. El final de su relación con Marco Antonio marcó un punto de inflexión para Beatriz Adriana, uno que afectó tanto su vida personal como profesional. La ruptura la golpeó fuerte, y se tomó un descanso del canto y la actuación, devastada por el dolor de la separación. Durante ese tiempo habló en contra de Marco Antonio, tratando de herirlo en el proceso. No podía reconciliar al hombre que una vez le dijo, «Eres el amor de mi vida», con la persona que la dejó. Años después, Beatriz Adriana intentó revivir su carrera, pero las cosas habían cambiado. La industria de la música había seguido adelante, y el público había dirigido su atención a una nueva generación de artistas. Desafortunadamente, en el mundo del entretenimiento, la fama puede ser efímera, y después de tomar un largo descanso, fue difícil para Beatriz recuperar su prominencia anterior. Si bien es cierto que la partida de Marco Antonio Solís de su vida afectó su carrera, también es claro que el costo emocional que experimentó impactó su capacidad para regresar. La industria había cambiado, y también lo había hecho el público. Recientemente, Beatriz Adriana se encontró en el centro de una controversia cuando Ángela Aguilar, la cantante mexicoamericana, afirmó ser la única artista ranchera que aparecía en las listas de Billboard. En respuesta, Beatriz Adriana dejó claro que, a pesar del paso del tiempo, seguía siendo relevante en el género y que Ángela no era la única artista ranchera exitosa. Como artista, respeto a todos y sus talentos, y valoro el trabajo que ponen, comentó Beatriz Adriana, enfatizando que el género tiene espacio para muchas voces, no solo una. En un giro sorprendente, parece que Beatriz Adriana ha logrado dejar atrás las diferencias del pasado, especialmente con Marisela. Este cambio se debe en gran parte a la creciente amistad entre sus hijas, quienes incluso han compartido el escenario juntas, dejando a muchos asombrados. El momento que realmente destacó fue cuando la hija de Marisela, Odessa, cantó Las Mañanitas a Beatriz Adriana en un evento de Marisela, un gesto que llamó la atención de muchos. Odessa ha expresado abiertamente su admiración y respeto por Beatriz Adriana, diciendo que no hay necesidad de aferrarse a los rencores a medida que pasa el tiempo. También compartió cómo escuchar a Beatriz Adriana interpretar La Basurita fue un privilegio para su abuela, señalando que Beatriz Adriana siempre había sido la mejor a sus ojos. Y con eso concluimos este video. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olviden darle like, suscribirse
y hacer clic en la campanita para mantenerse actualizados con futuros contenidos. Esperamos que hayan encontrado interesante esta historia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.